Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Quiero hablarte de la herencia que nosotros tenemos de acá. Después de la muerte del primer rey de Israel, llamado Saúl, David, hijo de Isaí, fue proclamado rey de Judá. Allí reinó por 7 años y luego todas las tribus le reconocieron como su monarca, reinando en Judá e Israel por 33 años más. El salmista y rey David llevó a Israel a la victoria, ningún enemigo lo pudo derrotar y llenó la nación de gloria, poder y prosperidad. El siervo de Jehová, con todo su corazón como ningún otro rey lo hiciera jamás, ante su ancianidad y muerte, entregó el reino a su hijo Salomón, quien comenzó a gobernar a tierna edad. Salomón edificó el templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo que asombró en su época a reyes y príncipes de la nación. En su reino vino más esplendor y fama. Lamentablemente, se unió a mujeres de pueblos paganos, cayendo bajo la atadura de sus amores en el paganismo y en la idolatría. Del esplendor y la gloria de Jehová descendió el levantamiento de altares de dioses falsos de cada una de las mujeres paganas que amó. Se apartó del camino de la adoración santa a Jehová, camino de David su padre, y se pervirtió en los placeres y la idolatría. Esto marcó la decadencia y fin de su reinado, y su pecado trajo el juicio de Jehová. Fue el Señor mismo quien determinó que por su paganismo Salomón había marcado para amar el destino de Israel y de su descendencia. Su rey sería dividido y solo quedaría en poder de su hijo la tribu de Judá, y Jerusalén, su capital, quedaría en manos de los descendientes de David, por amor a él y para cumplirle el rey salmista el pacto hecho por Jehová y su descendencia. Un criado de Salomón sería quien tomara el reino de las otras tribus, 10 tribus, reino que sería llamado Israel. La tribu número 11 sería la del sacerdocio Leví y su hijo, y la tribu número 12 sería la de Judá. También Jorobán, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Selúa, la cual era viuda, alzó sus manos contra el rey. La causa por la cual éste alzó sus manos contra el rey fue por esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jorobán era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jorobam: toma para ti los 10 pedazos, porque allí dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Estador, Dios de los Sidonios, a Quemos, Dios de Moab, y a Moloc, Dios de los hijos de Amón. Primera de Reyes 11, 26, 33. En los días de Salomón, Dios decretó que por su pecado Israel quedaría en manos de Jeroboam su criado, y este hombre Jehová le prometió bendición y grandeza si él determinase guardar los mandamientos del Señor. Primera de Reyes 11:38. Y si prestáis oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieras en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pues después de la muerte de Salomón, siendo Roboam rey sobre todo Israel, que el reino fue dividido según la profeta Ahías. Primera de Reyes 12, 19, 20.
Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que yendo todo Israel, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Jeroboam tuvo la gran promesa de Jehová de estar con él, con su descendencia y prosperarle extraordinariamente, pero tuvo también la desdicha de no ir al Señor y hacer peor que sus antecesores en el reino, adorando a los dioses falsos y sembrando en el corazón de Israel la división espiritual y la idolatría en contra de la exaltación de Jehová. Por temor a ser muerto por Roboam, Jeroboam edificó ciudades para habitar y decidió no adorar más a Jehová en Jerusalén e inventó su propio culto en la tierra de Israel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverán al reino, a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí que tu Dios es Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Primera de Reyes 12, 26, 30. El gran pecado de Jeroboam fue que volvió a inclinar el corazón de Israel ante los becerros de oro, como lo hizo Aarón en el hermano de Moisés. Suprimió la adoración a Jehová en Jerusalén en su santo templo y levantó altares y casas de adoraciones paganas, estableciendo sacerdocio fuerte de la tribu de Judá, constituyendo a sí mismos sacerdotes para quemar incienso a los demonios y bloquear los días solemnes a Jehová. Jeroboam dividió literalmente a Israel en lo religioso y en lo espiritual, constituyendo en abominable ante los ojos de Dios. Dios le envió a su profeta para anunciarle su caída y la de su descendencia religiosa, Primera de Reyes 13, y a pesar de los juicios y señales dados por Jehová sobre el reino de Jeroboam vinieron, él persistió a hacer lo malo e irritar a Jehová, haciendo imágenes de fundición para adorar a dioses falsos. Después de Jeroboam, reinó su hijo Nadab, y luego reinó un enemigo suyo llamado Basa, hijo de Ahías, quien anduvo en los pecados de Jeroboam. A Basa le siguió en el trono su hijo, y seguidamente quien lo destronó, Sinri, el cual fue rechazado por Israel. Sinri reinó solo 7 días, suicidándose al quemar su propia casa. Israel estableció entonces a Onri como rey. Onri fue quien compró a Semen, el monte de Samaria, y edificó Samaria, enfrentado a Jehová. Onri hizo los malos a los ojos de Jehová, hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nadab, y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel, provocando ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Primera de Reyes 16, 25, 26. Ninguno de los reyes de Israel pudo liberarse de caer bajo el dominio del espíritu de control a través de la idolatría. Este espíritu es el que influyó e influye aún en el ambiente de la política y de la religión, el espíritu al que debemos enfrentar hoy. Una vez muerto Onri, vino a reinar su hijo Acab, uno de los personajes de nuestra Biblia y representante de uno de los espíritus operantes hoy en las naciones que debemos doblegar: idolatría, paganismo, adoración a una diosa madre, falsos sacerdocios y violencia fueron la herencia de Acab. Bajo esta influencia comenzó a reinar en Israel. Acab, un rey y un espíritu, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque Primera de Reyes 16, 29, 36 nos dice: y comenzó Acab a reinar, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria
22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del rey, ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, porque le fue ligera andar en cosas de los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, rey de Israel, Dios de Israel. Primera de Reyes 16, 29, 33. Acab, después de haber recibido esa herencia que te acabo de contar, Acab recibió una terrible herencia de su padre Omri: idolatría, paganismo, brujería y apostasía. Acab fue el rey tipo de aquellos gobernantes de todos los tiempos y de todas las naciones que decidieron hacer a un lado la palabra de Dios y abandonar sus mandamientos para hacer un pacto político y espiritual con las tinieblas, para recibir poder e influencia en su territorio o nación. Acá vemos el poder y la influencia del espíritu de control de autoridades o manipulación. Este espíritu está representado vivamente en Jezabel, su mujer, con quien Acab hace no solo un pacto matrimonial, sino que hace un pacto o alianza política con los poderes babilónicos del infierno. El matrimonio de Acab con Jezabel representa la alianza entre líderes del pueblo de Dios y líderes de Babilonia, con su correspondiente contrato o pactos con Satanás y sus demonios. Acab es una figura clásica. También en él vemos a políticos de las naciones que han sido y son manipuladas por los poderes religiosos y demoníacos para estorbar el Espíritu Santo e impedir así la adoración a Jehová, el único Dios verdadero. Acá podemos ver a multitudes de líderes de todos los tiempos del pueblo de Dios, es decir, a líderes de Israel y de la iglesia, quien han sido y son seducidos, manipulados y usados por el espíritu jezabélico de control de autoridad para impedir el avance del movimiento profético de Dios en las naciones y la evangelización. Acá representa un liderazgo que usa su posición dada por Dios para luego hacer pacto con el sistema religioso babilónico, casarse con este y desde su posición perseguir a los siervos verdaderos de Dios. Grandes fueron y son hoy los pecados de Acab y de aquellos que como él se dejan usar dentro de estructuras para enfrentar los santos del Señor. Los pecados de Acab que irritaron a Dios, podemos decir. Primero te voy a enumerar los pecados que cometió Jeroboam: conspiración, división, idolatría, levantamiento de altares falsos de adoración, instauró un sacerdocio falso en contra de la ley de Dios, bloqueó la adoración a Jehová, enfrentó a Jerusalén como centro de adoración, devolvió a Israel el culto a Baal, adoración de becerros, hechicería, sacrificio, paganos a dioses falsos. Instituyó fiestas paganas en Israel y días solemnes en contra de la voluntad de Dios. Hizo imágenes de fundición. Dios la espalda a Jehová, apostasía. Acab, ¿qué hizo? Se casó con una pagana en contra de la ley. Levantó altar y cultos oficiales a Baal. Edificó el templo de Baal en Samaria. Estableció el culto de Acera. Levantó un sacerdocio falso de servidores de Baal. Dejó a Jezabel como guía de la nación. Introdujo oficialmente a Israel en la religión babilónica. Constituyó y permitió la destrucción de los profetas de Dios. Permitió la destrucción de la compañía de profetas en Israel. Persiguió a Elías, el padre profético de Israel, queriendo acabar con él. Mató a los israelitas, seguidores de Jehová. Fue homicida y ladrón. Practicó la injusticia y la corrupción gubernamental. Dejó los mandamientos de Jehová. Acab era un israelita conocedor de la ley de Jehová, pero la negó y caminó para honrar a otros dioses y perseguir el verdadero culto, el culto de Jehová, Dios.
Acá representa un espíritu que lo podemos ver hoy en la política y a nivel internacional, y el cual también como ayer debemos enfrentar su poder. Primera de Reyes 18, 16, 18 nos dice: entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio este aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19, 1, 2. Después de los días de Salomón, Israel se dividió en el reino de Judá e Israel. Acab vino a ser rey de todo Israel legítimamente. Él era una autoridad de la nación. Como rey, tenía autoridad sobre el reino. De hecho, reinó 22 años, pero se unió a Jezabel, mujer pagana, que al final le controló. Acab permitía que se levantara adoración a los ídolos, especialmente de Baal y Asera, en los lugares altos. Dejó que Israel persiguiera a los profetas de Jehová y levantó un sacerdocio diabólico de 850 profetas falsos para adorar a Baal y Asera. Acab usó la autoridad y la posición de reyes incorrectamente. Él hizo lo malo y estableció alianzas contrarias a la voluntad de Dios. Bajo su reinado fueron perseguidos y angustiados las compañías o comunidades de profetas. Acab representa el liderazgo que en la política y en la iglesia ocupa una posición legítima pero mal usada. Él es el símbolo del liderazgo que persigue a los profetas de Dios, persigue a los siervos de Dios, a la unción y el poder de Elías. Acá representa el liderazgo religioso de hoy que establece alianzas con los falsos para mantener dominio sobre el pueblo de Dios y perseguir a los profetas del Dios omnipotente. Acab es el liderazgo controlado por el espíritu manipulador de Jezabel, el cual es el espíritu gobernador cuyas acciones es para manipular a los que están en eminencia. Acab ocupó el profeta de Dios de la sequía y desgracia de su pueblo, siendo él responsable por sus pecados. Acá representa el liderazgo político, secular y antiprofético. También presenta el liderazgo de la iglesia, que es secular y antiprofético, así como el octavo rey de Israel murió miserablemente por el pecado en que vivía, el cual le trajo el juicio del Señor. Así también lo que representa Acab hoy contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sucumbirá ante el poder político, profético de la palabra y el ministerio que se están formando hoy en día de líderes, profetas, evangélicos, profesores, maestros, pastores de este milenio. El liderazgo caduco, humanista y anticristiano o antiministerio de Dios está destinado a caer en nuestro día. Segunda de Reyes 9, 6, 8. Y así se levantó y entró a casa, y él entró, derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová Dios de Israel: yo te he ungido por el rey de Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y parecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Segunda de Reyes 9, 6, 8. La profecía del Señor se cumplió ayer en aquella época y también se va a cumplir hoy. Segunda de Crónicas 18, 33, 34 dice: mas disparando uno el arco y la ventana, hirió al rey de Israel contra la juntura y el corcelete. Él entonces dijo al cochero: vuelve la rienda y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y acarrió la batalla aquel día
por lo cual estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente a los asirios más tarde hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Esta historia de acá acaba con su trágico final. Es la misma historia que ocurrirá a todos los Acá modernos. El espíritu de Acá siempre será derrotado por la unción y el espíritu proveniente del Señor. La Biblia también presenta a Hazael como la figura femenina más perversa de la historia, usándola de ejemplo de aquellos que rechazan completamente a Dios. Ella fue determinada para hacer que todo Israel adorara a Baal y a los ídolos. Ella contribuyó a que las tribus del norte cayeran en apostasía, en la más terrible idolatría, y por este pecado Jehová los entregó al cautiverio. Jezabel tuvo un gran poder. Dominaba a su esposo Acab, a los ancianos de Israel, y poseía un gran equipo de 850 profetas paganos de sus dioses falsos. Es de mirar su compromiso total con sus dioses y su determinación de poseer lo que quería. Su plan y propósito de vida fue acabar con el culto de Dios y el exterminio de sus siervos y profetas, aunque esto le ocasionó a ella, a su marido y a Israel, que lo siguió trágicas consecuencias. El compromiso tan fuerte que tuvo con Baal no le bastó ni le sirvió para lograr sus metas. Jehová, Dios de Israel, demostró su poder destruyendo su influencia y poderío, llevándole a una muerte trágica y digna del más vil de sus adversarios. Sus grandes errores fueron eliminar sistemática y sin misericordia a los profetas y siervos del Dios de Israel, promover, fundar y establecer el culto de Baal, amenazar al profeta ungido de Dios Elías, creer que podía vivir, hacer y poseer todo lo que violando las leyes y la palabra de Jehová, usar sus fuertes convicciones e influencia para obtener lo que hacía. Jezabel fue un personaje maligno, muy relevante y central de la vida de Israel. Ella también, al igual que Acab, representa un espíritu satánico de alto nivel que operó y opera aún contra el pueblo de Dios para destruirlo. El espíritu de Jezabel, según la enseñanza de Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, podría ser calificado como un gobernante de las tinieblas, pues su accionar es dirigido contra gobernantes o personas que están en eminencia. El espíritu de Jezabel no opera solo a través de mujeres curvilíneas o seductoras, puede también usar hombres manipuladores y controladores de la autoridad representativa. El espíritu de Jezabel seduce a la iglesia y a sus líderes para que forniquen, no solo en el plano natural y sexual, pero sobre todo en el plano espiritual, haciendo alianzas con lo político, comprometiéndose con la política nacional y sus partidos, anulando así la voz de los siervos de Dios, la voz de los profetas. Jezabel es sinónimo de ocultismo, de seducción político-religiosa, de adivinación y hechicería gubernamental. Es un espíritu que toma forma femenina para controlar el poder político a través de la seducción. Jezabel es igual a Baal, es el femenino de Baal. Este poder maligno persigue a los profetas del Señor, tratando de amedrentarlo y de callar sus voces. Es un espíritu religioso antiprofético y antisiervo de Dios. Para aplastar el poder de Jezabel, la iglesia va a requerir fluir en el poder y el espíritu de Elías, como influyó en Eliseo en la doble porción. Elías enfrentó a Jezabel y sus profetas y casi pierde la vida. Ella lo persiguió con saña y lo acorraló en una cueva. Juan el Bautista es el mismo poder profético, enfrentó a Jezabel de sus días y perdió la cabeza en una prisión meses después. Gracias a Dios que el Señor tiene siempre a un Eliseo, el heredero de Elías, por partida doble, pues bajo la doble porción del espíritu de Elías en Eliseo, que Jezabel sucumbió y fue derrotada, muriendo en forma humillante según la palabra de Elías. Primera de Reyes 21, 17 y 23 dice así: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tabita diciendo: de Jezabel también
ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Elías, bajo la unción del espíritu profético, profetizó la caída de Acab y de Jezabel. Eliseo, su hijo, en el ministerio estableció por voz profética a Jehú como rey en Israel, y él cumplió la profecía contra Jezabel dada por Jehová. La victoria total vino en los días de la doble porción del espíritu profético de Elías. Segunda de Reyes 9, 30-37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ya dijo: ¿sucedió también a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échala abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de un rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la carabela y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de sus siervos eliatistas, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como esticor sobre la faz de la tierra, en la herencia de Jezreel. De esta manera nadie puede decir: esta es Jezabel. Ese espíritu de Jezabel representa en este personaje de la historia de Israel es el mismo que opera en contra de la iglesia primitiva siglos después, según narra el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 2, 20-24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Igual que en aquellos primeros días de la iglesia, en los cuales que el Señor apestó a Jezabel, también lo hará en este tiempo. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Dios eterno, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para que no hagamos, Padre Celestial, alianzas políticas indebidas, para que no hagamos alianzas religiosas indebidas, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios eterno, Señor, que cada día, Padre Celestial, tu misericordia, tu amor, oh Dios eterno, Señor, siempre, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, nos acompañe y nos guíe. Oh Dios eterno, darnos discernimiento espiritual cada día más y más, para que podamos alabarte, glorificar tu nombre, Señor, y exaltarte. Que tu misericordia, Señor, tu presencia y tu amor siempre esté con nosotros, dándonos, Padre Celestial, paz, amor y tranquilidad. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por todo lo que haces. Bendice a cada hermano, Padre Celestial, que va a escuchar este video, para que cada día, Señor, su venta sea quitada. Oh Dios eterno, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo. Si quieres ayudar al ministerio de la iglesia Betel Eliasab, lo puedes hacer a través de Nequi de Bancolombia 310-601-6670 si vives en Colombia, o lo puedes hacer por PayPal @elbariseo si vives en fuera de Colombia. Te pedimos que ores mucho por nosotros y que la bendición del Padre, siempre del Hijo y del Espíritu Santo siempre te acompañe. Si quieres oración, lo puedes hacer a través del WhatsApp más 57 310 601
Nos puedes llamar o escribir y con mucho gusto oraremos por ti. Que la bendición del Padre siempre esté contigo. Amén y amén.